Buenas. Nada dos, por favor. Listo, muchas gracias. And here we go. I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. «35 milímetros despliega un nuevo rollo el día de hoy, viernes 15 de diciembre de 2016. Los saluda Juan David Martínez Zuluaga y estamos muy contentos de tenerlos a todos ustedes escuchándonos el día de hoy, compartiendo sobre cine y hablando sobre lo mejor de la materia. También estamos muy contentos por la noticia que anda circulando desde ayer, referente a que la película El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra ha sido nominada en la categoría de mejor película de habla no inglesa en los Óscares. Muy contentos, es un hecho histórico para la industria colombiana y también resulta muy oportuno y muy curioso que precisamente la semana pasada hablamos de esa película, así que si quieren saber qué opinamos, qué dijimos, qué analizamos sobre esta muy interesante cinta, pueden buscar ese capítulo en nuestras redes sociales en Somos 35 milímetros, nuestro grupo en Facebook, o La Caja de Fantasías en YouTube. El día de hoy tratamos una métrica distinta para el programa. Decidimos hablar de una de las franquicias más célebres de la industria cinematográfica y más concretamente de su apartado musical, algo indispensable para esta franquicia. Hoy nos referimos a los mejores temas musicales del 007 de James Bond y para eso tenemos a un experto en el tema, Carlos Fernando Alvarado. ¿Cómo estamos, Carlos? Juan, muy buenas tardes para todos los oyentes. Es todo un placer estar de nuevo con ustedes y conversar, en este caso, como dices, de una de las franquicias más grandes de la historia del cine. Una franquicia que además se caracteriza no solamente por su recordación, obviamente creo que todos tenemos en nuestra mente al 007, sino porque su larga duración la ha hecho una franquicia de más de medio siglo y que está asociada, obviamente, al mundo literario, a las novelas escritas por Ian Fleming, que en este caso, digamos, han superado el origen de carácter, en este caso escrito, en la gran pantalla, y que efectivamente pues, nos mantienen todavía pendientes de esta figura del espía, de esta figura del investigador, del hombre que es capaz de salvar al mundo. Y obviamente, en este caso, los temas musicales, como lo decías Juan, se han convertido en esas piezas claves, en esos engranajes para la recordación del público y al mismo tiempo para crear, digamos, todo este hálito alrededor del personaje. Entonces, todo un placer nuevamente estar con todos nuestros oyentes y poder hablar de James Bond, que en mi caso personal es uno de mis grandes personajes favoritos. Excelente. James Bond, como bien lo comentábamos, lleva alrededor de 54, 53 años en la pantalla grande y bueno, en ese montón de tiempo obviamente han habido muchas reimaginaciones, reinvenciones, reinterpretaciones sobre qué es el personaje. Sin embargo, siempre se han mantenido ciertos puntos clave dentro del que vendrían a ser los viajes a lugares exóticos, los gadgets, las mujeres, sean femme fatale o no. Sí. Y por supuesto la música, que siento que muchas veces estas canciones son capaces de encapsular en su corta duración de 3 minutos aproximadamente lo que significa la película. Yo pienso que eso es un logro muy importante y por eso el día de hoy hablamos de estas canciones muy sofisticadas, muy elegantes, otras un poco más de más índole de acción. Pero bueno, comencemos de una vez con este top. En el puesto número 007 tenemos The Man with the Golden Gun, una canción interpretada por una tal Lulu. La verdad es que es de 1974, yo al menos no la conocí, no estoy muy familiarizado. Pero ¿qué podemos decir de esta película, Carlos? ¿De qué trata? ¿De qué va? Sí, bueno, The Man with the Golden Gun es una película muy interesante porque es la segunda película que interpreta Roger Moore. Como lo decías Juan, dentro del universo, uno de los elementos que digamos ha tenido que irse transformando es el cambio del actor que le da vida a James Bond. Hasta el momento tenemos 6 actores que han pasado, en este caso por el personaje. Roger Moore es el tercero que lo interpreta, para mi gusto uno de los mejores, el que más tiempo ha estado en el personaje. Y esta película, The Man with the Golden Gun, tiene un elemento interesante, y es que el villano es interpretado por Christopher Lee,
Oh. que bien lo reconocemos por toda su historia con la Hammer Film, las películas siendo de terror. Drácula, siendo Saruman en El Señor de los Anillos o el Conde Dooku en Star Wars. Exactamente, y entonces aquí es un personaje muy interesante, caracterizado precisamente porque tiene una pistola de oro. Y entonces alrededor de la pistola de oro se teje toda la mitología de cómo Bond tiene que encontrarlo. Una de las características interesantes de esta película es que el villano se nos mantiene oculto, como normalmente ocurre en las películas, pero en este caso con un efecto dramático muy fuerte, hasta casi el desenlace, donde aparece con toda la presencia escénica tan interesante, y alrededor de la pistola de oro empieza a tejerse como toda la mitología. Entonces creo que son de esas grandes novelas de Bond todavía de la obra de Ian Fleming, porque un dato interesante es que muchas de las películas que hemos visto ya son nuevas historias escritas a partir o inspiradas de la obra de Ian Fleming. Muy interesante. Escuchemos pues esta canción de The Man with the Golden Gun, El hombre de la pistola de oro, interpretada por Lulu. Y pasamos al puesto número 006, ahora con la canción Live and Let Die, Vive y Deja Morir, de Paul McCartney y Wings. No he visto esta película tampoco, ¿qué podemos decir? Juan, esta es una película muy interesante. To Live and Let Die, Vive y Deja Morir, es la primera película que interpreta Roger Moore. Allí ya digamos un elemento muy interesante. De 1973. Sí, exactamente, es la primera de Moore. Lo que ve ocurrir en el momento es que Connery ya estaba con bastante edad y entonces los productores, Broccoli, había estado como con la duda de continuar. Moore había sido el primer actor considerado para interpretar a Bond, pero por los contratos que tenía con la serie de televisión El Santo no se pudo lograr. Una historia que además es muy interesante porque se repite después como si fuera una especie de premonición en el caso de Pierce Brosnan. Brosnan había sido considerado antes de Timothy Dalton, pero por el compromiso que tenía con la serie de televisión Remington Steele no pudo. Viene después, igual que Roger Moore, vienen después. Y en mi caso personal, son dos de mis tres Bond favoritos, Roger Moore, Pierce Brosnan y obviamente Daniel Craig. Entonces, en el caso de To Live and Let Die, es una película del 73, es la segunda novela de Ian Fleming, que escribe exactamente después de Casino Royale, de la que hablaremos más adelante. Y esta novela es muy interesante porque todavía no está el universo de Bond, digamos, de salvar al mundo de un gran megalómano. En este caso hay un tema más de drogas que está involucrado, en este caso el tema asociado con el Harlem de Nueva York, con Jamaica. Entonces encontramos a Bond viajando efectivamente a todo el Caribe e intentando desenredar toda esta gran red de drogas. Entonces allí digamos que esta canción es muy interesante. Bueno, digamos que es una de las canciones más importantes de la franquicia porque es interpretada por Paul McCartney y Linda McCartney con el grupo Wings. Wings se había acabado de crear hacía 2 años, justo 6 meses después de desintegrarse los Beatles. Entonces es una de esas canciones icónicas y que además le dan a la banda un peso muy importante. Muy bien, entonces aquí vamos con la canción Live and Let Die de Paul McCartney y Wings. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. Puesto número 005, The World Is Not Enough. Una canción escrita o interpretada por el grupo Garbage. Tampoco he visto esta película, es perteneciente a una película de 1998. En este caso, Juan, estamos con una película ya en la época de Pierce Brosnan. Como les contábamos hace un momento, Brosnan es uno de los actores, en este caso, que tuvo que esperar por el personaje. Muy recordado porque, digamos, fue el Brosnan que recuperó parte de toda la franquicia, porque con la retirada de Moore, con Timothy Dalton, que fue un actor no muy bien apreciado, Brosnan recupera nuevamente el personaje, y es una parte interesante porque ya estamos en un tipo de guiones y de historias que se retiran de la obra de Ian Fleming. De hecho, The World Is Not Enough, El mundo no es suficiente, es una línea narrativa de una de las novelas de Fleming que se llama El servicio secreto de su majestad. A partir de allí, los guionistas construyen una nueva historia muy instalada, en este caso, en el mundo de finales de siglo, que tiene que ver con temas ecológicos, con temas de tecnología, y este mundo, digamos, dominado por el asunto tecnológico y cómo se puede dominar a partir de esta dimensión. Garbage, en este caso, que es un grupo, digamos, de lo que se denomina la era post-grunge, un grupo que se recupera un poco de este movimiento un poco más fatalista y que está experimentando con sonidos más industriales y electrónicos, es invitado
hacer la banda sonora muy propia de la década del 90. Digamos, una cosa que hemos insinuado durante el programa es que las músicas de alguna manera representan también la época en la Claro, cual por han supuesto sido, que sí. han sido construidas las películas de Bond. En mi caso particular es una de mis bandas sonoras favoritas de las películas de Bond y la canción me parece una canción fantástica. Muy bien, entonces escuchemos The World Is Not Enough de Garbage. Puesto número 004, For Your Eyes Only, de Sheena Easton. Una película del mismo nombre, de 1981. Nuevamente no la he visto, mi acercamiento con el agente británico tiene más que ver con lo último que hizo Brosnan y lo nuevo de Daniel Craig. Pero bueno, poco a poco nos vamos acercando a épocas más actuales. ¿Qué podemos decir de For Your Eyes Only? En este caso estamos de nuevo con la época de Roger Moore, como les contábamos, es el Bond que ha tenido más películas, 7 películas. Roger Moore, estamos en la quinta película. Ya hay un momento interesante porque el mismo Moore está cansado del personaje. A pesar de eso hace 2 películas más, sin embargo pues sigue siendo bastante encantador. De hecho, lo interesante es que ya está acercando a los 60 años, una cosa que normalmente los productores trataban de evitar. A los 50 años ya los Bond los consideran de mucha edad, pero con Moore sostuvieron bastante el proceso. En este caso también nos encontramos una cosa interesante, y es que como se estaban agotando las novelas, Ian Fleming solamente escribe 14 novelas de Bond, empiezan a adaptar cuentos. Él escribió una serie de cuentos. De hecho, For Your Eyes Only es una serie de cuentos. De allí toman 2 cuentos para inspirar la historia. Esta está ambientada en Europa, en Grecia particularmente, alrededor de unos magnates que están intentando apoderarse del mundo a través de finanzas. Entonces nos encontramos de nuevo como con todos los escenarios tradicionales y muy como con un tono mediterráneo en la película. Obviamente es una de las películas que digamos tuvo gran recordación precisamente por la música. Son los momentos interesantes y porque se empieza a explorar nuevamente un poco los límites de la tecnología. Hay un momento en que sobre todo el tema de los gadgets tecnológicos se empieza a ampliar, y esta película tiene una recordación muy muy particular por la escena de los autos acuáticos. Los autos que pueden además no solamente ser anfibios, sino pequeños submarinos. Entonces son las imágenes icónicas de la película. Muy interesante, entonces escuchemos For Your Eyes Only de Sheena Easton. Puesto número 003, tenemos A View to a Kill, o también conocida como Panorama para Matar, una película de 1985, y una canción interpretada por el grupo Duran Duran, un grupo muy famoso y muy célebre por aquella época. Me parece una elección extraña para una canción de James Bond. No la he visto, pero ¿qué podemos decir de ello? Pues uno podría decir de entrada, Juan, que el caso de Duran Duran es bien interesante precisamente porque Duran Duran es una de las bandas propias de los 80s, de lo que se llama la época glam de la música rock, y que tiene efectivamente pues una recordación muy especial para la década. Obviamente es un asunto también de carácter comercial, que los productores estén asociando un grupo de esos tan importantes, un grupo que además resistió el tiempo y que hoy en día pues todavía se hace reencuentros. Entonces digamos es interesante. La canción, entre otras, fueron las canciones que alcanzó tops altos, más allá de la película, una de las canciones pues digamos muy queridas de la época. Ahora, la película es interesante por 2 razones. La primera es que es el cierre de la época de Moore, como decíamos hace un momento en el top 4. Moore ya se acercaba a sus últimas películas. Esta es la última que interpreta. Ya está en los 60 años o casi en los 60, 59 años. Entonces ya deciden definitivamente retirarlo del papel. El mismo Moore, como lo contábamos, llevaba 2-3 películas a punto de retirarse por contratos, no lo había hecho. Es una película que es más recordada por la canción que por la película misma. Son las películas que tienen un momento, digamos, de crisis. Es el momento en la década del 80 en que está el agotamiento. La gente estaba cansada del personaje. Y pasa, digamos, más a ser, digamos, de culto por el momento de retirada de Moore que por la película misma. Muy bien, muy interesante. Entonces escuchemos A View to a Kill de Duran Duran. Puesto número 002,
tenemos una de las canciones más representativas, si no es de lleno la más, que es Skyfall de Adele. Yo digo que Skyfall viene de... O sea, es una canción perfecta para lo que representa la película Bond 23, que es el 50 aniversario del personaje. Y también es una canción que retorna como a lo más clásico de lo que es el mismo 007, porque veníamos de canciones como la de Madonna, como la de Chris Cornell, como la de Quantum of Solace, que son canciones que van más ligadas al rock, que van más ligadas a una época muy contemporánea, quizá un poco más experimental en música. Y esto nos recuerda a las épocas de Goldfinger, de Rusia con Amor. Y bueno, me parece una canción muy elegante, muy sofisticada también para la película, quizá un poco melancólica en lo referente a lo que es Skyfall, que habla más o menos como de esta crisis de los 50 que tiene el personaje de Bond, que ya no se siente tan duro como antes, que ya la mirada le empieza a fallar, que el pulso le empieza a fallar. Y es una película muy interesante de mirar al pasado y también mirar lo que hay hacia el futuro para el mismo agente. Es un homenaje muy bonito hacia la saga. Unos aportes sobre esta película, Carlos. Bueno, Skyfall es una cosa muy interesante porque precisamente, como dices, Juan, estamos en los 50 años de Bond y han querido hacer una especie como de retrospección. O sea, han querido contar una historia en la cual tenemos que mirar al propio Bond tratando de seguir sus propios pasos, recorriendo su biografía y descubriendo qué hay detrás, qué lo ha motivado, qué ha gatillado finalmente ser el personaje que es. Y en eso digamos pues que se anota un acierto en la saga, obviamente ya lejos de la obra de Fleming, como vamos a ver con Casino Royale, efectivamente, no solamente es la primera novela, sino que es una especie de reinicio, una especie de reboot de la historia de Bond. Y con Skyfall, digamos que nos colocan en ese asunto de carácter intimista sin perder, obviamente, todo el universo de Bond como lo conocemos. Muy bien, entonces escuchemos Skyfall de Adele. Puesto 001, You Know My Name de Chris Cornell, para muchos un puesto seguramente que se veía venir, y cómo no, pertenece a una de las películas más importantes de la gente, mi favorita de hecho, nos referimos a la película del 2006, 007 Casino Royale, una película que proponía un nuevo James Bond, un nuevo Bond mucho más humano, que siente, que le duelen los golpes que en verdad tiene con cada caída. Sencillamente me encanta, es una reimaginación, mucho más actual. Veníamos de un Pierce Brosnan con efectos en CGI no necesariamente muy buenos, para recaer en un Bond que, como les decíamos, que tiene una historia detrás y que precisamente inicia su historia porque vendría a ser el inicio de todo cuando adquiere por primera vez su licencia para matar. Contiene uno de los villanos más interesantes, un villano que no es el megalómano habitual, sino que es muchísimo más humano, que tiene cargas muy feas detrás de sí y que para mí tiene la chica Bond más bella de todas, que es Eva Green, una mujer preciosa. ¿Qué podemos decir de Casino Royale, Carlos? Juan, bueno, yo también estoy de acuerdo contigo. Es quizás mi película favorita de la saga de Bond. Es interesante porque dentro del universo de Bond no habían adaptado la primera novela de Ian Fleming. Sabemos que hay una película que podríamos llamar apócrifa del 67, que es una adaptación de Casino Royale de carácter paródico, surrealista, pero dentro, en este caso, de toda la saga producida por la Metro-Goldwyn, no se había adaptado. Entonces es muy interesante porque no solamente se adapta, sino que se hacen unas pequeñas variaciones como para iniciar nuevamente el universo de Bond, que es lo que viene, digamos, de la época de Craig. Es un inicio del personaje, pero muy bien contextualizado en un periodo como el contemporáneo, en el cual, digamos, se ha aprovechado esos elementos de humanidad y de crisis con este hombre que tiene licencia para matar, y a partir de allí nos han colocado, digamos, una dimensión mucho más intimista del personaje de Bond. Mucho más intimista, que curiosamente conforme más películas van llegando se empiezan a acercar curiosamente al Sean Connery más clásico. Sí, hay una especie de giro hacia el pasado y obviamente allí está todo ese tema, digamos, de introspección de los orígenes que habíamos mencionado hace un momento. Me gustaría un poco hablar también de la canción de You Know My Name, que efectivamente pues su propia dimensión, digamos, expresiva lingüística hace referencia a la famosa frase: mi nombre es Bond, James Bond. Tú conoces mi nombre, sabes quién soy yo. Obviamente eso juega de una dimensión parafílmica porque desborda la pantalla, todos sabemos quién es James Bond y la canción nos lo recuerda de una manera muy bella. En este caso Chris Cornell cuenta que para él fue todo un privilegio haber interpretado una canción de Bond.
Dentro de la letra de la canción no aparece la palabra Casino Royale. Eso volvió un asunto simpático porque él cuenta que a él no se le ocurría cómo podía introducir la expresión Casino Royale dentro de la canción, que le iba a sonar a chiste, entonces prefirió dejarla por fuera. Hizo bien. Y se inspira además en dos momentos importantes, en To Live and Let Die. Él siente que lo que está haciendo es una especie de tributo a Paul McCartney, que es una de las canciones que también están dentro de nuestro top, y en Tom Jones, que no apareció en el top, pero que también es uno de los cantantes de la obra de Bond. Entonces siento que es una de esas canciones que funcionaron muy bien, que lograron recordar al personaje, que lograron darle esta dimensión como de corte, porque siento que lo que mencionamos es que hay un nuevo Bond después de Daniel Craig. Es una película que desmitifica mucho al personaje de lo que es Bond, a esta figura masculina de poder. Se la recomendamos mucho más que nada por cierta escena final. Es una película que se presta para hablar de muchas cosas. De por sí Bond tiene un universo muy grande. Esperamos más adelante hablar de otro tipo de elementos quizá en otros tops. Por el momento nos despedimos con la canción de Chris Cornell, You Know My Name. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que somos milímetros, 35 milímetros. Acabas de escuchar 35 milímetros, un programa realizado por Juan David Martínez Zuluaga, Carlos Fernando Alvarado Duque, Daniel Osorio Díaz y Julián Daniel Valencia. Hasta la vista, baby.